Minutos actualizamos las noticias en Blue Radio. El gobierno insistirá en un presupuesto de 523 billones de pesos para 2025. Anoche fue radicada la ponencia y por ese monto, y a las 9 de la mañana habrá debate en las comisiones económicas para analizar el texto de esta iniciativa. En el orden del día, primero se debatirá la ponencia alternativa al presupuesto del senador Miguel Uribe, que planea bajar el monto a 488 billones de pesos. A las 10 de la mañana, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, presentará ante la Cámara de Representantes un nuevo proyecto de reforma política. Ese sería el segundo intento del gobierno nacional luego del hundimiento del proyecto en marzo de 2023. Nuevamente quedó suspendido el debate de la reforma laboral en la plenaria de la Cámara de Representantes. Las bancadas de los partidos Conservador, Liberal y de la U se retiraron del recinto hasta que no se resuelvan las recusaciones en la Comisión de Ética. La sesión volverá a retomar mañana, miércoles, en el Congreso de la República. Con 123 votos por el sí, la plenaria de la Cámara aprobó en segundo debate el proyecto de ley que establece exenciones en el IVA para la realización de la COP16 en Cali en el mes de octubre. La administración de Bogotá ratificó que no hay riesgo en la prestación de servicios funerarios en la ciudad por cuenta de los cierres de los cementerios distritales. La UAS aseguró en las últimas horas que tiene un plan de emergencia para contratar con cementerios privados mientras se define en las próximas horas el futuro del contrato del actual operador. El Grupo Egmont de Inteligencia Financiera Global oficializó la suspensión de Colombia por la filtración del presidente Gustavo Petro del software Pegasus, que según denunció fue comprado por el gobierno del expresidente Iván Duque. Este grupo cuenta con 177 miembros y es un mecanismo mediante el cual todos los países comparten información sobre el lavado de activos y movimientos financieros de narcotraficantes y también de terroristas. En respuesta, el presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que la sanción es el costo por decir la verdad. El próximo miércoles 2 de octubre se va a realizar la votación en la plenaria del Senado para elegir al próximo Procurador General de la Nación. Según el respaldo de los partidos políticos, será Gregorio El Hach. El presidente Gustavo Petro hablará ante las Naciones Unidas en el día de hoy. Los temas a tocar serán la guerra entre Israel y Hamás y el cambio climático. El presidente Petro también se reunió en las últimas horas en Nueva York con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Hablaron de paz total, política de drogas y la COP16, que se realizará en Cali en octubre y noviembre de este año. También los cancilleres de Colombia y Venezuela se reunieron en Nueva York en desarrollo de la Asamblea de la ONU. La paz política en el vecino país, la seguridad en la frontera y el intercambio comercial fueron los temas centrales de la reunión de los dos cancilleres. Entre tanto, el IDEAM mantiene la alerta de vigilancia en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por cuenta de una onda ciclónica que se registra en el Mar Caribe. El personero de Tuluá en el Valle del Cauca, Oscar García, está reconsiderando permanecer en su cargo tras ser víctima de un atentado el fin de semana. El personero asegura que su vida y la de su familia está en riesgo. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía contra Daniel Quintero, el exalcalde, por el delito de calumnia agravada tras acusarlo de que presuntamente lo estuviera persiguiendo con un helicóptero de la Policía Nacional. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Estás escuchando Mañanas Blue. Bienvenidos, buenos días, 5 de la mañana, 34 minutos. Un gusto saludarlos en este día martes. Hoy es 24 de septiembre. Aquí estamos desde Mañanas Blue con las noticias de Colombia y el mundo. Hace frío en Bogotá, 8 grados la temperatura. Operan normalmente todos los aeropuertos en Colombia. También a esta hora los temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, buenos días. Feliz inicio de jornada para usted, para todos los oyentes. Voy a arrancar contándole temas serios propios de redes sociales y unas polémicas muy grandes que hay a esta hora. Para empezar, le tengo que contar que es viral el video del presidente Petro, que está en Nueva York porque interviene hoy ante la Asamblea General de la ONU, pero fue captado, es un video que dura 8 segundos. Cuando llegó, iba subiendo las escaleras eléctricas, como lo ven quienes nos acompañan en el canal de YouTube, en Saks de la Quinta Avenida. Este es el Saks que queda, el presidente Petro está en Manhattan. Sí, señor. Este es el presidente Adelante Petro. De él va la Laura Sarabia, la directora del DAPRE, que está ahí subiendo las escaleras. De compras en Saks Fifth Avenue. Que es uno de los lugares de tiendas de lujo más importante del mundo, de ropa de diseñador, y está allí el presidente de la República. El presidente Petro, que va a hablar hoy contra el consumismo, contra el capitalismo
que denosta a mañana, tarde y noche de los imperios, que denosta del capitalismo, que denosta de todo lo que del no sea. Del mercado. Y allá está, de cabeza, ¿dónde vamos a hacer compras? En Saks. En Saks de la Quinta Avenida. Que como no es el lo mismo. 1%, el presidente que ayer dijo, la desigualdad en el mundo es que el 1% es dueño del 99% de la riqueza en el mundo. Y se dio cuenta que lo estaban grabando, ¿no? Porque mire que cuando la cámara justamente llega a él, se acerca a él y le insisto, adelante de chaqueta blanca, la doctora Laura Sarabia alcanza a levantar la mano a saludar el presidente Petro de compras también en Nueva York en una pausa de su agenda oficial en Estados Unidos. Sabe que no me sorprende, al presidente Petro le gusta comprar y le gusta, lo que pasa es que tiene un discurso un poquito diferente. Los Ferragamo, ¿dónde los compra? Probablemente en Saks de la Quinta Avenida. En Nueva York, cada vez que vaya, seguramente se está comprando sus chagualos. Las 6 de la mañana. Pero Néstor, no es el único tema de conversación. Hablando de videos virales y de estos temas polémicos en redes sociales, hay una tendencia: bobo con ideas. Y esta es una tendencia desatada por la entrevista de ayer aquí en Mañanas Blue del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, contra su antecesor, Daniel Quintero. Muy viral este tema de cómo Daniel Quintero, dicen muchos, quedó en ridículo o quedó desmentido por la policía, producto de confirmar que el famoso helicóptero que él dijo le mandó el alcalde Fico Gutiérrez a perseguirlo a su casa no es más que un helicóptero de rutina de la policía. Y entonces es el alcalde Fico Gutiérrez el que hasta a la fiscalía fue a denunciar. Él lo dijo así, en esos términos, bobo con ideas, y esa es la tendencia para hablar de quien gobernó a Medellín en la administración anterior. Y esa pelea es buena, Camila. Gracias, se metió el presidente Petro, porque el presidente Petro acoge la denuncia de Daniel Quintero. Que esto es fascismo. Y dice que eso es fascismo, que el helicóptero. Y terminan desmentidos ambos, el exalcalde Quintero y el presidente Petro, por el propio director de la policía. Por el director de la policía, que dice, no, ¿cuál fascismo? Estábamos haciendo una operación de vigilancia y de rutina buscando delincuentes. Y me deja decirle una última ya para irme de deportes. Hay que hablar hoy de Atlético Nacional y la crisis en el equipo verde de Medellín. En la tendencia con el partido de anoche, usted sabe, Nacional cayó 1-0 con el campeón, con Bucaramanga. Hasta ahí parecería todo normal. El problema es que el gol fue al arquero de Nacional, a Chipi Chipi. Y es tendencia a Chipi Chipi porque él era uno de los 4 jugadores de la famosa fiesta después del partido en Valledupar, a los que mágicamente se les acabó la sanción. Nacional ya los convocó. No, que después de la fiesta en Valledupar. La fiesta fue en Valledupar, Nacional había dicho, los vamos a sancionar. Pues la sanción mágicamente desapareció, Néstor, porque ya Chipi Chipi jugó anoche, tapó y a él le metieron el gol del Bucaramanga. Entonces, por eso muchas críticas de los mismos hinchas de Nacional a ese comportamiento de los 4 jugadores de la fiesta, que ya se les acabó la sanción. Camila, gracias. La noticia en serio es que la pelea política entre Fico Gutiérrez, actual alcalde, y el anterior, Daniel Quintero, se ha venido creciendo. Fico Gutiérrez ha presentado en las últimas horas una denuncia de carácter penal contra el exalcalde Quintero, porque siente que está cometiendo calumnia y calumnia y calumnia. La última de Daniel Quintero, que es cierto, termina siendo medio el oso del año, es que ve un helicóptero y dice, me están persiguiendo, me están haciendo seguimientos, sacaron a mi familia y ahora me van a sacar por mí. Y le responde en malos términos políticos, el alcalde Federico Gutiérrez diciendo, el oso del año, el bobo del siglo. Las 5:38 desde Medellín, Héctor Santamaría. Néstor, este capítulo ha tenido esta polémica en Medellín tras la denuncia del exalcalde Daniel Quintero en redes sociales sobre una presunta persecución en su contra tras el sobrevuelo de un helicóptero de la Policía Nacional en inmediaciones de su vivienda en la zona del Poblado, en la capital antioqueña. Quintero le echó la culpa de esta situación al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de quien escribió, aquí estoy y no le tengo miedo. Además, en el trino se lee, usted hizo que tuviera que sacar a mi familia de Medellín, pero no logrará sacarme a mí, así me tire 10 helicópteros encima. 8 vueltas lleva el helicóptero de la alcaldía de Medellín dándole vueltas a mi casa. No les bastó con hacer salir a mi familia de Medellín y quieren que también me vaya yo. Creen que por haber ganado la alcaldía pueden hacer lo que se les dé la gana, descarados. Hecho que tuvo respuesta en Mañanas Blue del alcalde Federico Gutiérrez, que dijo que todo se trata de un show debido a que las acusaciones de presunta corrupción contra Daniel Quintero son grandes y esto es una distracción por parte del exmandatario.
Oiga, ¿cómo le parece el bobo? Yo le voy a decir una cosa, hombre, es que mi mamá a mí toda la vida me decía que no había más peligroso que un bobo con iniciativa. De pronto creyó que era que ya le iban a coger, pero yo realmente, yo creo que ni el helicóptero le mandarían, pues, ni siquiera vale la pena mandarle a ese señor. No, pues mañana va y se para en el aeropuerto y dice que le están mandando aviones. Estamos llegando a un punto de una ridiculez absoluta. Aunque Daniel Quintero ha pedido que se haga público los audios de comunicación del helicóptero y el propio presidente, recordemos, Gustavo Petro, llamó este tema como fascismo, pues el propio general William Salamanca, director de la policía, señaló que no hay nada diferente a un trabajo juicioso de la policía de Medellín y que ni el piloto conocía dónde vivía Daniel Quintero. La queja del doctor Daniel Quintero obedece a que él sintió que el helicóptero lo estaba tal vez siguiendo. Yo hablaré hoy con el doctor Quintero para despejarle esa duda. Aquí hay un plan de vuelo, hay unos horarios que se establecen en la ciudad que los decide el propio comandante de la policía de Medellín, no participa el alcalde de Medellín. Yo hablé con el piloto ayer, el piloto está en comisión, ni siquiera sabía que ahí vivía el doctor Daniel Quintero. Néstor, pero las cosas no se quedaron en explicaciones porque el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentó esta denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Daniel Quintero por el delito de calumnia agravada debido a las afirmaciones de Quintero en la red social X, en la que indicó que por Gutiérrez tuvo que sacar a su familia de la ciudad. Según Federico, estas palabras lo señalan directamente como responsable, por lo que en el escrito de la denuncia se lee que en ningún momento como alcalde o persona ha realizado conductas de constreñimiento, hostigamiento o amenazas en contra de Quintero o su familia, ni mucho menos ha utilizado recursos públicos o privados para ello. Este novelón parece que no va a tener fin porque hay que recordar, Néstor, que el turno de denuncia ante la Fiscalía será hoy para Daniel Quintero, que ha señalado que demandará penalmente a Gutiérrez por varios temas, que lo explicará en una rueda de prensa en Bogotá hacia las 7:30 de la mañana, acompañado por el exfiscal Eduardo Montealegre. A esta hora en Medellín tenemos 17 grados de temperatura, tiempo seco, Néstor. Gracias, Héctor. Esa declaración, esa afirmación del general Salamanca, el director de la policía, diciendo era un vuelo rutinario, la da al lado del ministro de Defensa, que es un hecho simbólico. El ministro Velázquez estaba allí, es decir, aquí no hay fascismo, como dijo el jefe de ellos, el presidente Gustavo Petro. Aquí lo que hay es sobrevuelos. El presidente hasta un sobrevuelo lo convierte en su San Benito, su palabra favorita, que es fascismo. Las 5 de la mañana, 42 minutos. Hablando del presidente, a las 10 de la mañana será el discurso del presidente Gustavo Petro, que tiene tiempo limitado, no puede exceder los 20 minutos, y va a hablar sobre cambio climático, va a hablar, como no, sobre la guerra en Gaza y sobre intercambio de bonos para darle crédito a la Amazonía, para darle recursos a la Amazonía, para luchar y para proteger el gran pulmón de la humanidad. Desde Nueva York, a esta hora, Caterina Ávila. Buenos días, Néstor. El presidente Gustavo Petro será el 7º mandatario en intervenir ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Lo hará después de Suiza durante 15 minutos con un discurso que ya está escrito, pero que se espera que el presidente no siga al pie de la letra. Los temas clave de este serán, una vez más, el cambio climático y la transición energética, pero además va a proponer un pacto por la Amazonía bajo este argumento. No quedan sino 10 años para actuar, y creo que menos, porque la quema de la selva amazónica que estamos presenciando ahora puede estar anunciando que se acabó el tiempo. Es un tiempo político y es un tiempo de la existencia del cual no podemos escurrir el bulto, porque nos toca a todos y a todas, estemos donde estemos, en la condición social que sea, en el continente en que vivamos. En estos 15 minutos que se espera que el presidente sobrepase, también defenderá ante la ONU la postura de su gobierno sobre Israel y Hamas, condenando las acciones del gobierno de Benjamín Netanyahu. De hecho, mañana, después de su intervención, tendrá una reunión bilateral con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Además, en esta ocasión, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hizo una solicitud especial a Colombia, que el presidente Gustavo Petro escuche su discurso ante la ONU, y asimismo se comprometió a escuchar el discurso del mandatario colombiano. Petro cerrará su agenda en un foro de presidentes progresistas. España y Brasil son los anfitriones de la reunión sobre democracia y estrategias para evitar los extremismos. La situación electoral de Venezuela será uno de los temas a tratar en este encuentro, en el que intervendrá el presidente Petro y asistirán representantes de 20 países, además del presidente del Consejo Europeo y el
del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Caterina Ávila, Blue Radio. Caterina, 5 de la mañana, 44 minutos. A la misma hora, a las 10 de la mañana, hoy el gobierno presenta ante el Congreso una nueva reforma. Se trata de la política, quitándole los dientes básicamente al Consejo Nacional Electoral, que es el organismo que hoy investiga lo que pasa en las campañas. Y están investigando, a punto de abrir una investigación formal a la campaña Petro-Presidente por violar los topes en más de 5.000 millones de pesos. El presidente lo ve como un golpe de Estado y eso es lo que hace, entre otras cosas, la reforma política. Convierte a este Consejo Electoral en un organismo diferente, sin capacidad de investigación, sin capacidad de sanción y no con representación política. Sus 9 integrantes serían elegidos no por partidos políticos, sino por las Cortes en Colombia. Un cambio sustancial al ordenamiento político y electoral en Colombia. El gobierno no lo explica todavía, simplemente se ha filtrado el proyecto de ley. El parlamentario del uribismo, Hernán Cadavid. La exposición de motivos de las reformas del presidente de la República parecen una revancha contra las instituciones que lo han investigado. En su momento la Procuraduría, que lo sigue intentando, toda vez que lo sancionó cuando era alcalde de Bogotá, y ahora contra el Consejo Nacional Electoral, que investiga su campaña y emprende una reforma política para dejar herido de muerte, sin funciones, relegada a la naturaleza. Ese Consejo Electoral sin funciones sería simplemente un observador o un colaborador de investigaciones de carácter penal o de carácter administrativo. El Consejo Electoral en la práctica quedaría herido de muerte. Andrés Carmona. Néstor, buenos días. Aunque el texto final solo se conocerá a partir de las 10 de la mañana, Blue Radio pudo acceder a una presentación del Ministerio del Interior en el que detallan 3 ejes del proyecto: democracia interna, participación electoral de los partidos y movimientos políticos, transparencia en ejercicio de la política y nueva arquitectura institucional. Entre los primeros puntos que tendría la reforma está la modificación de la conformación y elección de los magistrados del Consejo Electoral, que ahora será a través de un mecanismo de concurso de méritos y elegidos por parte de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Adicionalmente, limita la elección de magistrados a aquellos que hayan ejercido como directivos de partidos o hayan sido candidatos durante 7 años previos a la elección. Además, durante los 2 años posteriores a su retiro, los magistrados no podrán ocupar cargos de dirigencia partidista ni ser nombrados ministros o directores de departamentos administrativos o postularse a cargos de elección popular. Lo más polémico de la reforma es la eliminación de las funciones de autoridad con capacidad de realizar investigaciones administrativas y emitir sanciones por el control de financiación de campañas electorales, quitándole los dientes a una entidad que en estos momentos está en contraposición con el gobierno y el presidente Gustavo Petro por cuenta de las investigaciones que se adelantan por presunta violación de topes y campaña extemporánea en la elección presidencial de 2022. Andrés Carmona, Blue Radio. Andrés, 5 de la mañana, 47 minutos. Amaneció ya en el país. Anoche tarde, la justicia argentina ordenó la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, segundo eslabón en la cadena judicial de reacciones entre Argentina y Venezuela. Ya la semana pasada, en Venezuela también habían pedido una medida similar, una captura del presidente Javier Milei. Este proceso de Argentina venía desde el año pasado, informa en Caracas a esta hora Santiago Martínez. Hola, Néstor. La decisión fue adoptada por la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires en una causa abierta a inicio del 2023, como tú decías, por una denuncia contra el presidente Maduro presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, basada pues en el principio de jurisdicción universal que permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos independientemente de dónde se hayan cometido. Pero la decisión o la orden de captura también alcanza al ahora ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, y a otros miembros del Ejecutivo Nacional. La decisión fue adoptada por 3 jueces: Pablo Bertucci, Leopoldo Buglia y Mariano Llorens, y termina siendo algo histórico, ya que es la primera vez que se toma una medida de este tipo y es parte pues de esta escalada de presión internacional sobre el chavismo, sobre todo luego del 28 de julio, día de la cuestionada elección presidencial. En un comunicado, el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, que es quien inicia esta querella, pues que lo integran políticos, académicos, periodistas, diplomáticos y defensores de derechos humanos, insiste que la justicia, y lo leo textual, ha dado un paso crucial en la lucha contra la impunidad de los dictadores. El mundo se le hace cada vez más pequeño a los dictadores. Ha permitido a la justicia argentina dictar un fallo histórico, aquel mediante el cual se dispone que los principales responsables
de la mayor dictadura cívico-militar de la historia de Latinoamérica. Ahí escuchábamos, Néstor, a Walter Wolf, presidente del foro y a la vez ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Una decisión que hay que resaltar se toma luego que decenas de víctimas venezolanas testificaran ante la justicia argentina sobre la persecución, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las torturas sufridas mientras estuvieron acá en Venezuela. Néstor. Santiago, en Venezuela, atención, en Europa se está conociendo esta madrugada un informe en Europa. Dicen están enfrentando las olas de calor más graves de los últimos 1000 años. Enrique Rodríguez. Y habla ese informe, buenos días Néstor, que las olas registradas particularmente en 2022 y en 2023 y en el Mediterráneo oriental alcanzaron anomalías de temperatura de hasta más de 3,6 grados por encima de lo habitual. Y efectivamente la cifra, la que mencionabas, se superan las variaciones climáticas naturales de los últimos 1000 años. Ese es un estudio de las universidades Johannes Gutenberg de Alemania, Cambridge de Reino Unido y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Revela que el cambio climático se está intensificando y está intensificando estos fenómenos extremos y también está adelantando su aparición, ya que las predicciones apuntaban a que este tipo de fenómenos se regularizaran o se hiciesen más frecuentes a finales del siglo XXI y no cuando lo estamos haciendo. De hecho, los científicos han logrado datar estudios sobre el clima siguiendo los anillos de crecimiento de los árboles hasta 1119 y los datos de temperatura y precipitaciones que se tienen desde el año 1890. Así que, dice el informe, y tal vez esta sea la parte más preocupante, estas olas de calor que hasta ahora se consideraban extremadamente raras porque se producían con una cadencia de unos 10.000 años, podrían ocurrir ahora con una frecuencia de entre 4 y 75 años, y lo hacen por el cambio climático antropogénico, es decir, el producido por el hombre, Néstor. Sigue la dramática caída de los impuestos en Colombia, en realidad no de los impuestos, del recaudo tributario, es decir, lo que recoge mensualmente la DIAN. Este año la caída se acerca al 10%, que quiere decir menos plata para el presupuesto nacional. Y solamente en agosto, esta es la cifra nueva, la caída del recaudo tributario fue del 30% comparado con el mismo mes del año pasado. Se lo atribuye desde FEDesarrollo a la caída de la economía. Su director, Luis Fernando Mejía. Los 7 primeros meses del año, la actividad económica ha tenido un crecimiento cercano al 1.8%, es decir, todavía bastante por debajo del potencial. Cuando la economía no está creciendo por encima del 3,5-4% de forma sostenida, pues naturalmente eso impacta de forma negativa el recaudo tributario. Las tarifas de tributación efectiva han venido subiendo rápidamente en las últimas 2 reformas tributarias, la del 2021 y la del 2022. Eso genera unos incentivos muy grandes para la cortesía de la reforma tributaria del comienzo del gobierno del presidente Petro, que creyó que subiendo impuestos iba a recoger más plata, y esa ecuación fracasó en el mundo hace muchos años. Esta es la gran noticia económica, la mala noticia económica de hoy martes. Víctor Gross. Néstor, buenos días. El recaudo de los impuestos que pagamos las empresas y los colombianos sufrió un duro bajonazo en agosto. Oficialmente la DIAN reportó que en IVA, impuesto al consumo, 4 por mil, rentas y demás impuestos, pagamos 16,08 billones de pesos, dato que cae cerca de un 31%. En lo que vamos del año, el recaudo va en 178,6 billones, con una disminución de 9,4%. Como van las cosas, es muy difícil que se cumplan las metas de la DIAN en materia de recaudo tributario. Esto es producto de una economía muy frenada, entre otras razones. El Banco de Bogotá advierte que con el desplome de agosto, Colombia está muy cerca de incumplir con la regla fiscal. Estas cifras de recaudo han generado un nuevo choque entre funcionarios del expresidente Duque, quienes además cuestionan la efectividad de la DIAN para gestionar la cartera, y el propio presidente Gustavo Petro. De hecho, el hoy mandatario reconoció que el bajonazo este año en el recaudo de impuestos es producto de un error de su gobierno por un decreto que anticipó en el 2023 impuestos del 2024. Por eso, para el presidente, no hay un desastre en recaudo, sino un desfase que se puede corregir sin problema. Pero como de todas formas
forma se está recaudando menos de lo esperado, diferentes técnicos, gremios, centros de pensamiento piden al gobierno ajustar otra vez el presupuesto de este año porque las cifras no están cuadrando y no cometer los mismos errores sobredimensionando el presupuesto del 2025. Víctor Grosso, datafx.com. Víctor, gracias. Son las 5 de la mañana, 54 minutos. Las noticias de Colombia y el mundo. Esta mañana un soldado murió, 6 más heridos en combates entre el ejército y el ELN en norte de Santander, reporta el Ministerio de Defensa. Noticia de última hora con Felipe García. Hola Néstor, sí señor, en estos momentos tropas del ejército sostienen fuertes combates contra delincuentes del ELN exactamente en la vereda La Llana, ubicada en el municipio de Teorama, esto en el departamento de norte de Santander. Los soldados estaban en zona rural cuando de un momento a otro cayeron en un campo minado instalado por esta guerrilla, lo que provocó que 6 de los soldados resultaran gravemente heridos y uno más muriera. A esta hora continúa el cruce de disparos, los combates en esa zona del departamento de norte de Santander. Aún las autoridades no han confirmado la identidad del soldado que fue asesinado. Este hecho se da apenas, Néstor, una semana después del atentado terrorista a la base militar de Puerto Jordán en Arauca, que dejó, recordemos, 3 muertos y que fue autoría también de la guerrilla del ELN, lo que, recordemos, hizo que el gobierno suspendiera los diálogos de paz con este grupo armado ilegal, Néstor. Felipe, gracias. 5 de la mañana, 57 minutos. Emite una controvertida circular el superintendente de salud, se llama Luis Carlos Leal, con directrices para la atención de personas trans en el sistema de salud y dice cómo hay que tratarlas, a partir de qué momento, entre otras cosas, diciéndole a las empresas prestadoras de salud que tienen que crear baños neutros para cuando lleguen personas que no se identifican ni hombres ni mujeres. Pero se ha armado una tormenta política porque también admite la posibilidad de que haya niños trans, dice la superintendencia, siguiendo una directriz de la Corte Constitucional de hace un par de años. Es cierto, la Corte Constitucional decía que a los 3 años los niños comienzan a conocer su cuerpo, que no quiere decir, sin embargo, que a los 3 años los niños se puedan volver trans, puedan cambiar de género. Hablando de esa circular, su director, el superintendente de salud, Luis Carlos Leal. La Superintendencia Nacional de Salud expidió una circular para proteger la salud de las personas trans en todo el territorio nacional y en ese sentido da órdenes a nuestros vigilados, EPS, IPS, gestores farmacéuticos y entidades territoriales. Todo esto se hace en un marco constitucional, en un marco de sentencias que da la Corte, en leyes existentes. No inventa ni autoriza ningún tipo de procedimientos tanto quirúrgicos como químicos para nadie y menos obviamente para niños, niñas y adolescentes. Esa es una respuesta porque un parlamentario conservador, Luis Miguel López, decía que esta era una circular para que niños de 3 años de edad, siguiendo la directiva esta de la superintendencia, pudieran entrar al mundo del transgenerismo, al mundo trans, lo dice el parlamentario, lo escuchamos, Luis Miguel López. La soberbia y el abuso de poder del superintendente de salud, Luis Carlos Leal, acaba de meterse con las familias y con los niños de Colombia, con nuestros hijos. Con mis hijos no te metas. La Supersalud acaba de emitir otra circular más, aparte de la del aborto, la 0115, orientada a la promoción de cirugías de cambio de sexo en menores de edad. Y habrá polémica sobre el tema. 5:57 minutos. El presidente Petro, atención, le pidió al Consejo de Estado que desestime una tutela en su contra por haber llamado muñecas de la mafia a periodistas. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. Toda una polémica se desató después de que el presidente Gustavo Petro se refiriera a algunas periodistas como las mujeres de la mafia. El pronunciamiento llevó a que el abogado Germán Calderón pusiera una tutela contra Petro por la presunta violación a los derechos fundamentales de las periodistas, especialmente el derecho a la dignidad humana. Esta tutela ya fue aceptada por el Consejo de Estado. Bueno, los jóvenes que protestan allá, pero malos los jóvenes que protestan acá. Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización. Sin embargo, desde la Presidencia de la República le solicitaron al Consejo de Estado declarar improcedente la tutela, pues las declaraciones del presidente no fueron individualizadas y por eso no habría un daño directo. La oficina jurídica de Palacio también argumentó que el presidente estaba buscando abrir un debate sobre la independencia del periodismo. Además, advierten que el demandante no acudió a las acciones concretas para solicitar la retractación, ya que según el equipo jurídico del mandatario debía solicitarse la retractación ante la presidencia. Mateo Piñeros, Blue Radio.
Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 50 segundos. Un gusto saludarlos en este día martes. Hoy es 24 de septiembre. Amanecemos con inclementes bombardeos de Israel sobre Líbano, ataque que se produce con el ejército y la aviación israelí en la zona de frontera. Hay 558 muertos en los ataques de estos últimos minutos, de esos 50 niños que estaban en hogares o en escuelas públicas y 94 mujeres, niños y mujeres por fuera del conflicto, que han caído como los blancos que eran en teoría terroristas de Hezbollah. Este flanco de la guerra que abrió el ejército israelí es atacando a Hezbollah, pero también atacando a blancos civiles. Por eso las imágenes dramáticas de esta madrugada que le dan la vuelta al mundo han destruido, atención, van a ver ustedes imágenes terribles, 2 hospitales, 14 ambulancias, varios carros de emergencia, imágenes de explosiones, escombros y de miles de libaneses que están congestionando las carreteras intentando huir, saliendo por el norte del Líbano. Unas imágenes muy parecidas a las de la Franja de Gaza que han costado la recriminación del mundo entero. Netanyahu simplemente le dice a los civiles: salgan, no permitan que sus seres amados caigan en la guerra. Este tema, a propósito del Medio Oriente, va a ser uno de los que va a tocar el discurso del presidente Gustavo Petro ante Naciones Unidas, que será a las 10 de esta mañana. Va a hablar primero el presidente Lula de Brasil, después Biden de Estados Unidos, y a las 10 de la mañana, lo transmitiremos aquí en Mañanas Blue, el discurso del presidente Gustavo Petro, que va a hablar de la situación de Colombia, pero especialmente del cambio climático y de la guerra en el Medio Oriente. Y no por coincidencia, el presidente Petro se reúne hoy con Mahmoud Abbas, el hombre que gobernaba esa franja de Gaza hace un año exactamente cuando comenzó la guerra. El presidente se reunió ayer con el secretario general de Naciones Unidas, don Antonio Guterres, que confirmó que vendrá a Cali a la visita de la cumbre en la COP16, que será a finales del mes de octubre, ya en menos de un mes. Hablando del presidente Petro, les voy a contar el costo de su imprudencia. Dice el presidente Petro, el costo de la verdad. No, el presidente Petro hubiera podido manejar la denuncia sobre un supuesto software espía Pegasus, la hubiera podido manejar con discreción, pero salió a hacerla pública en el horario AAA de la televisión colombiana, denuncia que no ha sido ni siquiera confirmada por funcionarios de su gobierno, y eso cuesta que hoy el Egmont Group, que es el sistema de 177 países en el mundo, ha confirmado que suspende a Colombia y que le niega el acceso a información confidencial y secreta. El costo no es la verdad porque no ha sido confirmado, el costo es la imprudencia.
La declaración del presidente fue hace 3 semanas, dijo que no obedece a Israel y por eso es castigado por este grupo de países que desde hoy le dicen al presidente Petro: Colombia no es confiable, no compartiremos información con su gobierno. El presidente Petro seguramente no midió las consecuencias, dijo entonces en esa alocución de hace 3 semanas que no obedecía a Israel, pero termina revelando información confidencial de inteligencia de este Egmont Group. Por supuesto, no les gustó. Repito, Colombia queda desde hoy excluido de la red de países que comparten información financiera, por ejemplo, para luchar contra las mafias, contra el lavado de activos, contra el terrorismo. Y ese es el precio que vamos a tener que pagar a partir de hoy. El presidente Petro dice desde Nueva York que la suspensión del Egmont Group es el costo de la verdad. Imagínense ustedes si el presidente hubiera tramitado la misma denuncia que no ha sido probada, muy probablemente no va a hacerlo, la hubiera manejado con cierto nivel de discreción y después, al final, el resultado lo hubiera compartido con el país. Pero el presidente lo que le gusta es la denuncia. El otro desmentido del día, este no es el único, es a Daniel Quintero y también al presidente Gustavo Petro, que había dicho Quintero que lo estaban persiguiendo en Medellín, había dicho el presidente Petro que ese sobrevuelo de un helicóptero en Medellín era fascismo. Su ministro de Defensa, el director de la policía, le aclaran al presidente Petro y a Quintero que el sobrevuelo fue una operación rutinaria, que no estaban persiguiendo a Quintero, que aquí no hay fascismo, que no está la policía detrás de la salida de la familia de Quintero de Colombia. El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, ha presentado una denuncia penal contra su antecesor, contra Daniel Quintero, por calumnia agravada, porque cogieron este tema a decir que aquí hay persecución, que Fico Gutiérrez lo persigue, tesis acogida muy alegremente, sin pruebas, por el propio presidente de la República. Hoy, mientras habla el presidente, a las 10 de la mañana será radicada la reforma política, segundo intento del gobierno Petro, por cambiar reglas del sistema electoral en Colombia. El gobierno va a proponer cambios en la conformación del Consejo Nacional Electoral, que lo convierte prácticamente en un observador. No tendría ni dientes, ni capacidad de investigación, ni capacidad de sanción, que es lo que hace hoy el Consejo Electoral contra la campaña de Petro. Aún no hay investigación, pero podría haberse plazo una sanción de carácter administrativo, porque la campaña Petro violó el umbral. Modificado el Consejo Electoral, sacados los partidos políticos, no habría en la práctica topes o financiación o límites a la financiación irregular en campañas políticas en Colombia. El gobierno, a propósito de política, no cede, va a insistir en el mismo presupuesto del que viene hablando, de 523 billones de pesos para el año entrante. Anoche fue radicada la ponencia por ese monto y a las 9 de esta mañana viene otro debate en las comisiones económicas, a pesar de que cada cifra que conocemos es peor que la anterior. La caída del recaudo tributario el pasado mes de agosto fue de 30%. La DIAN no encuentra la plata que habían prometido en la reforma tributaria de hace 2 años, cortesía del exministro José Antonio Ocampo. Y para el 2 de octubre, ya la semana entrante, quedó agendada la votación en la plenaria del Senado para elegir procurador. La anticiparon porque ya está todo cantado, será don Gregorio El Hash. Bienvenidos, tenemos historias para acompañarlos en este amanecer. Es un gusto saludarlos. Hoy es martes 24 de septiembre. Es el Día Mundial de la lucha contra la obesidad y el sobrepeso, que es una de las enfermedades desafortunadamente virales que se ha convertido en el pan de todos los días. Y es el Día Mundial de la investigación contra el cáncer. Y en Colombia tenemos grandes investigadores sobre el tema. Enseguida lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Esta mañana el ejército israelí está lanzando una nueva ola de ataques en el Líbano contra el grupo armado Hezbollah, en lo que está siendo la agresión más mortífera desde 1990. En el Líbano el número oficial de muertos sube a 558 esta mañana y los heridos suman más de 1.800. Entre los muertos hay identificados 50 niños. A esta hora miles de libaneses congestionan las carreteras intentando huir al norte del país. Israel dice que podría invadir el Líbano y Netanyahu le advierte a los libaneses que escapen. Les dice que Hezbollah está poniendo en riesgo sus vidas. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives
and the lives of your loved ones. Don't let Hezbollah endanger Lebanon. Please, get out of harm's way now. Un pequeño número de tropas adicionales el que se está enviando a Medio Oriente por parte de Estados Unidos. El Pentágono no reveló el número exacto, pero se sumarán a los 40.000 efectivos que ya se encuentran en la región. Esto en medio de las crecientes tensiones entre Israel y el Líbano. Tensiones que el presidente Joe Biden asegura quiere desescalar lo más pronto posible. I've been briefed on the latest developments in Israel and Lebanon. My team is in constant contact with their counterparts, and we're working to de-escalate in a way that allows people to return to their homes safely. En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro habló en Nueva York sobre la guerra en Oriente Medio y hoy se reunirá con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Pero Gaza hoy es como el escenario que le va mostrando a toda la humanidad qué es lo que va a pasar con ella. Si no cambiamos las circunstancias actuales de poder y si no restablecemos la vigencia plena y profundizamos el derecho internacional humanitario que hoy por hoy está muerto en Gaza. El presidente Gustavo Petro será el 7º mandatario en intervenir ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Lo hará después de Suiza durante 15 minutos con un discurso que ya está escrito, pero que se espera que el presidente no siga al pie de la letra. Los temas clave de este serán una vez más el cambio climático y la transición energética, pero además va a proponer un pacto por la Amazonía colombiana bajo ese argumento. En el momento presente no quedan sino 10 años para actuar y creo que menos, porque la quema de la selva amazónica que estamos presenciando ahora puede estar anunciando que se acabó el tiempo. Es un tiempo político. Colombia amanece suspendida oficialmente del grupo Egmont después de que el presidente Gustavo Petro filtrara información clasificada sobre la supuesta adquisición del sistema Pegasus durante el gobierno del expresidente Iván Duque. Con esta suspensión, Colombia no podrá acceder a la información confidencial y secreta que intercambian 177 países sobre lavado de activos y terrorismo. En reacción a esta sanción, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en Twitter, aseguró que este es el costo por decir la verdad. El canciller Luis Gilberto Murillo entregó detalles de cómo va a ser el apoyo de Estados Unidos para garantizar la seguridad del presidente Gustavo Petro. O eliminar esos riesgos. Tenemos varios mecanismos de cooperación con Estados Unidos que ustedes conocen muy bien. Tenemos una cooperación en seguridad que implica cooperación militar, que implica cooperación policial, cooperación en inteligencia y cooperación judicial. Mientras que el ministro de Defensa, Iván Velázquez, señaló que siguen investigando denuncias de los posibles ataques. Hemos tenido información de por lo menos un plan para atentar contra el señor presidente. Muy reservados con toda esa información. No hacer una exposición pública ni siquiera en cuanto a modalidades, solo la reconfirmación que esa información existe. En plena temporada de declaraciones de renta se conoce un nuevo reporte de la DIAN sobre el recaudo tributario con corte al mes de agosto, con fuertes caídas en los indicadores. Solo en el octavo mes, las empresas y las personas pagamos en impuestos 16,08 billones de pesos y esta cifra de recaudo se desploma un 30,84% frente a los 23,25 billones de agosto del año pasado. Ante esto habló Lisandro Junco, exdirector de la DIAN. El crédito sigue creciendo, pero el ingreso sigue cayendo. La regla fiscal no da más. Estamos en un estrés financiero enorme. El gobierno nacional insistirá en su presupuesto de 523 billones de pesos para 2025, pese a las críticas de congresistas y analistas económicos. Anoche fue radicada la ponencia por ese monto y a las 9 de la mañana habrá debate en las comisiones económicas para analizar ese texto. La senadora Angélica Lozano. El gobierno que tuvo la oportunidad de tender puentes se mantuvo como una muralla. Pide al Congreso 523 billones, es decir, estamos igual que hace 15 días. Se espera que hacia las 10 de la mañana el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, presente ante la Cámara de Representantes el proyecto de reforma política 2.0. Uno de los puntos polémicos está la eliminación de las funciones administrativas del Consejo Nacional Electoral para que pueda efectuar procesos y sanciones por el control de la financiación de las campañas electorales. Esto en medio de la pelea con el gobierno nacional por las investigaciones por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022. 8 vueltas lleva el helicóptero de la alcaldía de Medellín dándole vueltas a mi casa. Ante las denuncias del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, sobre sobrevuelos de la policía sobre su casa, se pronunció el alcalde Federico Gutiérrez. Oiga, ¿cómo le parece el bobo? Mi mamá a mí toda la vida me decía que
que no había más peligroso que un bobo con iniciativa. Lo único que hoy el país no entiende y la ciudad no entiende es cómo ese tipo todavía sigue libre. El director general de la policía, el general William Salamanca. Yo hablé hoy con el doctor Quintero para despejarle esa duda. Aquí hay un plan de vuelo, hay unos horarios que se establecen en la ciudad que los decide el propio comandante de la policía de Medellín, no participa el alcalde de Medellín. Yo hablé con el piloto ayer, el piloto está en comisión, ni siquiera sabía que ahí vivía el doctor Daniel Quintero. La defensa del presidente Gustavo Petro solicitó al Consejo de Estado declarar improcedente la tutela que pide la rectificación por la declaración del primer mandatario que señala a las periodistas de muñecas de la mafia. Para la presidencia, el demandante no presentó una solicitud de rectificación previa ni es representante de las mujeres periodistas. 6 miembros del ejército resultaron heridos y uno más murió tras caer en un campo minado del ELN en la llana norte de Santander. A esta hora se registran combates entre las tropas y delincuentes de esa guerrilla. El Gaula de la policía utilizó hasta drones para capturar a los 2 sujetos señalados de asesinar en Córdoba al ganadero Esteban Urueta. Uno de ellos fue su socio durante más de 7 años. Los investigadores monitorearon minuto a minuto a los delincuentes que escaparon de Córdoba por carretera, intercambiando 3 vehículos diferentes para evadir los controles de la policía y llegar hasta la ciudad de Cartagena. Coronel Elber Vicente Alfonso, director del Gaula de la Policía Nacional. Y hacerle un control de 24 horas durante casi más de 3-4 días. Previo sí había todo un grupo de personas, familiares, allegados, algún abogado que los orientaban y le consiguieron esa vivienda para esconderlos allá. Argentina emitió una orden de captura internacional contra el presidente Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del régimen por delitos de lesa humanidad al considerarlos responsables de un plan sistemático de detención, desaparición forzada y persecución en Venezuela. Lo mismo hizo el gobierno venezolano con la cúpula del gobierno argentino, incluyendo al presidente Javier Milei. Con un gol de Fabri Castro al minuto 70, Atlético Bucaramanga de local en el Américo Montanini derrotó 1-0 a Atlético Nacional por la fecha 11 de la Liga Colombiana. Pese a la derrota, Nacional se mantiene en el grupo de los 8. Es sexto con 16 puntos y el conjunto leopardo sube a la 10ª posición al sumar 13 unidades. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eres para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales. Esta es Blue, más que radio. 6 de la mañana, 17 minutos. Esta mañana aumenta dramáticamente el número de víctimas en el Líbano. Vamos ya en 588 muertos, miles de heridos, por lo menos 2.000 heridos esta mañana en esta nueva ronda de ataques de la aviación del ejército israelí contra la frontera, persiguiendo a Hezbollah, pero están cayendo niños y mujeres. El ejército de Israel sin ninguna clemencia por los civiles, tal y como había sucedido en el primer blanco de la guerra hace un año, que era la Franja de Gaza. Este es el nuevo capítulo de la guerra en el Medio Oriente. La noticia del momento, Silvia Carrasco.
Sí, Néstor, sigue el bombardeo intenso sobre el Líbano y está diciendo en este minuto el jefe del Estado Mayor israelí, Herzi Halevi, está diciendo que se va a incrementar, que hoy va a ser más feroz incluso que lo que fue el día de ayer, y hoy ya se alcanzan los 558 personas muertas, más de 1.800 heridos, niños, 50 niños al menos se contabilizan entre los muertos, pero hay mucha gente que está enterrada bajo los escombros de sus casas. De hecho, en este minuto las agencias internacionales están reportando el intento desesperado por rescatar gente de debajo de esos escombros, mientras las carreteras están congestionadas con la gente tratando de escapar del sur y llegar a Beirut, que es la capital que ha sido menos dañada por ahora. El primer ministro Benjamín Netanyahu culpa a Hezbollah y le dice a los libaneses que se pongan a salvo, que se refugien. Dice que la responsabilidad es de Hezbollah y no de Israel. Así lo dice. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones. Les dice, les pido que tomen en serio esta advertencia. No permitan que Hezbollah ponga en peligro sus vidas y las vidas de sus seres queridos. No permitan que Hezbollah ponga en peligro al Líbano. Por favor, salgan del peligro ahora. Es lo que les dice el primer ministro. Sin embargo, no da señales de dónde tiene que trasladarse esa gente. Y lo que está ocurriendo, vamos a escucharlo de voz de una mujer desplazada. Es la misma situación que se vivía en Gaza. Escuchémosla. وبيتنا وقع على الارض، ما عادش إلنا بيوت، ما عادش في إلنا شيء، ما جبنا اغراض، ما جبنا اكل، ما جبنا اواعي. Nuestra casa quedó destruida, ya no tenemos casa, no trajimos ninguna pertenencia, ni comida, ni ropa. La verdad es que hay un trabajo desesperado por salvar a esta gente y por darles refugio. De hecho, lo que está pidiendo el gobierno libanés es que se pospongan todas las operaciones especiales programadas porque necesitan atender a la gente. Los colegios, se ve como los padres van a retirar a los niños y piden que cierren los colegios porque la gente está abandonando sus casas y llenando las carreteras. Las casas se ven de igual manera destruidas. De hecho, los mensajes que ha transmitido el ejército israelí es que los propios misiles que dicen que están atacando están metidas entre esas casas de los civiles. Hay un jefe de emergencias del Líbano que dice que no tienen ni una capacidad de rescatar la gente que está debajo de las casas. Así lo cuenta. Dice, el bombardeo de hoy se produce en zonas habitadas. Recibimos llamadas de algunos pueblos diciendo que todavía hay gente atrapada bajo los escombros de sus casas y que no tenemos capacidad logística para llegar hasta ellos y sacarlos de debajo de los escombros, por lo que el número de muertos aumenta rápidamente, es lo que dice este jefe de emergencias, Rami Najem. La verdad es que la gente trata de rescatar a sus seres queridos con las manos, pero simultáneamente tiene que pensar en los que están a salvo y cómo sacarlos de esos lugares. La verdad, Néstor, es que estamos viendo que la gente escapa prácticamente sin nada, tratando de salvar a sus hijos y salvar a sus seres queridos. Las carreteras completamente llenas y atascadas. La gente dice ella misma que no saben dónde ir. Y lo que dice el gobierno del Líbano es que la población no quiere esa escalada y que lo que sienten es que están sirviendo a los intereses políticos del gobierno de Israel. Así lo dice el ministro de Salud del Líbano, Firas Abiad, que ha estado hablando con la prensa esta mañana. The feeling amongst the population is that definitely we do not want to have an escalation, but we feel that this is something that's being pushed upon us for whatever aims the Israeli government has. Dice, sentimos que esto es algo que nos está siendo impuesto por los objetivos que tenga el gobierno de Israel. La verdad es que el resto de los países árabes, Néstor, miran con asombro lo que está ocurriendo. No se pensaba que se iba a llegar hasta este punto y la gente del Líbano, un gobierno distinto de Israel, un gobierno que Israel y el mundo reconoce, está sufriendo esta agresión en este minuto. Claro, la situación del Líbano es una situación particular. Tiene su propio ejército por un lado y por otro lado tiene esta fuerza que es el Hezbollah, que es apoyada por Irán, actuando de manera independiente. Y en este momento los civiles son los que se ven atrapados en esta guerra entre Israel y Hezbollah, Néstor. Gracias, Silvia. Y así llevamos el último año. Esta guerra comenzó el 7 de octubre del año pasado y cada vez decimos lo mismo. Nadie pensó que se iban a cruzar estos límites. El capítulo de hoy, estas imágenes terribles que están viendo quienes están conectados al canal de YouTube en este momento, son esta madrugada con estos ataques sin ninguna misericordia contra hospitales, contra ambulancias,
contra casas de civiles, en teoría persiguiendo a terroristas de Hezbollah. Nos pillan estas imágenes y esta nueva crisis en el Medio Oriente con la Asamblea General de Naciones Unidas, que ha comenzado en las últimas horas. Hoy a las 10 de la mañana interviene el presidente Petro, 10 de la mañana hora de Colombia, 9 de la mañana será la intervención del presidente Biden. Ambos van a hablar, Petro y Biden, del tema de la guerra en el Medio Oriente, de esta crisis bélica. El presidente Biden dio anoche orden de movilización. Están enviando buques y tropas al Medio Oriente. Quiere decir, se está abriendo una llama que crece y que es peligrosísima, que podría ser la guerra internacional que tanto tememos. Desde Washington a esta hora, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Y Estados Unidos hasta ahora solo ha sumado intentos fallidos, si se quiere, para desescalar las tensiones en el Medio Oriente. Primero, frente a Gaza, donde no ha logrado sellar un cese al fuego entre Israel y Hamás, que parece cada vez más distante. Y ahora en el Líbano, con estos ataques recientes de Israel que están propiciando una escalada de las tensiones y el envío de tropas estadounidenses al Medio Oriente. Un grupo pequeño, aclaró el Pentágono, sin dar detalles de cuántos son por razones de seguridad operativa, pero sí se calcula que sean decenas, que se suman también a los 40.000 efectivos que ya se encuentran estacionados en el Medio Oriente. Biden hará énfasis durante su discurso, que será el segundo en la agenda de la Asamblea General, de la necesidad de desescalar las tensiones, un mensaje que envió también en las últimas horas antes de salir para Nueva York. I've been briefed on the latest developments in Israel and Lebanon. My team is in constant contact with their counterparts, and we're working to de-escalate in a way that allows people to return to their homes safely. Me han informado de los últimos acontecimientos en Israel y el Líbano. Mi equipo está en contacto constante con sus homólogos y estamos trabajando para reducir la escalada y encontrar la forma de que la gente pueda regresar a sus hogares de forma segura, decía Biden. Funcionarios de su gobierno, como el secretario de Defensa Lloyd Austin, también ha tratado de sumar esfuerzos para desescalar tensiones, manteniendo conversaciones con el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, buscando una solución que permita que los pueblos en ambos lados de la frontera de Israel y el Líbano puedan regresar a sus hogares de manera segura. Algo que parece distante, dadas estas tensiones entre Israel y Hezbollah, la milicia libanés, ya lo mencionaba, Siria, apoyada por la República Islámica de Irán, que de hecho el presidente iraní Masoud Pezeshkian dijo en las últimas horas desde Nueva York que su país seguirá respaldando a Hezbollah. Pero además del anuncio de las tropas que Estados Unidos está desplegando este lunes, el portaaviones USS Harry Truman y 2 buques destructores zarparon desde Estados Unidos con dirección hacia Europa para estar estacionados y, de ser de necesario, ser desplegados a Medio Oriente. Ya allí en la región se encuentra el portaaviones USS Abraham Lincoln, entonces se sumarían estos activos al portaaviones que ya se encuentra allí. Hay que recordar también que en días pasados el Departamento de Estado había instado a sus ciudadanos a través de una alerta de viaje en el Líbano para que salieran inmediatamente del país mientras existan opciones de vuelos comerciales disponibles, previendo que la situación solo empeorará. Néstor. Juan Camilo, gracias. Todos estos temas van a la Asamblea General de Naciones Unidas. 9 de la mañana, repito, el presidente Biden. 10 de la mañana el presidente Petro. Después de Petro habla el presidente Bukele de El Salvador, que son antípodas políticas. Bukele le propuso a Petro que se quede a verlo y que Bukele va a ver a Petro, que sería muy interesante porque ambos representan opciones totalmente diferentes y en muchos casos contradictorios. Se han insultado en redes sociales, así que lo de Naciones Unidas hoy podría tener un ingrediente, un condimento adicional. Desde Nueva York, el presidente Petro, que ayer estuvo de compras en la Quinta Avenida, hoy va a Naciones Unidas. Caterina Ávila. Buenos días, Néstor. Una alianza para proteger la Amazonía. Esa será la propuesta del presidente Gustavo Petro ante los gobernantes del mundo hoy en su intervención en Naciones Unidas. El mandatario pedirá a los líderes mundiales que asuman mayores compromisos para la preservación del medio ambiente, argumentando que la Amazonía se está quemando. En el momento presente no quedan sino 10 años para actuar, y creo que menos, porque la quema de la selva amazónica que estamos presenciando ahora puede estar anunciando que se acabó el tiempo. Es un tiempo político
y es un tiempo de la existencia del cual no podemos escurrir el bulto porque nos toca a todos y a todas, estemos donde estemos, en la condición social que sea, en el continente en que vivamos. Petro será el séptimo mandatario en intervenir aquí en Nueva York. Tiene 15 minutos para su discurso y aunque hay un texto ya escrito por su equipo de comunicaciones, el presidente no lo seguirá al pie de la letra. Ayer, desde la misión de Colombia ante la ONU, dio las primeras pinceladas de lo que será su discurso, en el que insistirá en el rechazo de su gobierno a las acciones de Israel en medio de su conflicto con Hamas. Pero Gaza hoy es como el escenario que le va mostrando a toda la humanidad qué es lo que va a pasar con ella. Si no cambiamos las circunstancias actuales de poder y si no restablecemos la vigencia plena y profundizamos el derecho internacional humanitario que hoy por hoy está muerto en Gaza. Y es que en la agenda del mandatario está prevista sobre el mediodía una reunión con el presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas en el Hotel Hyatt. El canciller Luis Gilberto Murillo, la ministra de Ambiente Susana Muhammad y la directora del DAPRE Laura Sarabia estarán presentes, y el presidente Gustavo Petro cerrará su segundo día de agenda en Nueva York con un encuentro en la tarde de alto nivel organizado por el presidente de España Pedro Sánchez y el de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva. Se trata de un foro de presidentes progresistas en el que se va a discutir sobre democracias y protección de las instituciones de los extremismos. La situación electoral de Venezuela será uno de los puntos a tratar. Caterina Ávila, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 29 minutos. Hablando de Israel, que está en muchas controversias en las últimas semanas, la divulgación en una locución televisada por parte del presidente Gustavo Petro de un documento de inteligencia financiera israelí sobre la presunta compra irregular del software espía Pegasus por parte del gobierno de Iván Duque en 2021 acaba de pasarle una dura factura a Colombia en la lucha contra el lavado de activos y la financiación de grupos terroristas. Egmont Group, que reúne las agencias de inteligencia financiera de 177 países, decidió suspender a Colombia de manera indefinida, lo que en la práctica implica que nuestro país no podrá acceder a la base de datos más importante del mundo con información confidencial sobre actividades financieras sospechosas. En un comunicado difundido anoche, Egmont Group recuerda que las unidades de información y análisis financiero de los países miembros deben permanecer libres de cualquier influencia o interferencia política o gubernamental indebida que pueda comprometer su independencia y poner en peligro a sus miembros, con riesgo de exposición a violación de datos sensibles o violaciones de confidencialidad. La misma entidad, el Egmont Group, explica que la decisión de suspender a Colombia del acceso a la base de datos sobre el lavado de activos tiene que ver con acciones recientes que involucran a la UIAF, Unidad de Análisis Financiero de Colombia, y la divulgación no autorizada de información proporcionada por uno de nuestros miembros, en este caso la INPA, que es la agencia israelí. Anoche el presidente Gustavo Petro defendió su decisión de divulgar información confidencial en cadena de televisión el pasado 4 de septiembre, argumentando que según él, ese es el costo de la verdad. Se justifica el presidente en la ley de inteligencia colombiana para su divulgación y dice que gracias a esa acción, haberlo divulgado, se habría confirmado la compra de Pegasus por parte de la DIPOL, Dirección de Inteligencia de la Policía, en el gobierno Duque por $11 millones. La verdad es que la divulgación del informe de la Agencia de Inteligencia Financiera israelí INPA por parte del presidente Petro no llevó o no produjo la llegada a la verdad del caso, porque se trata de un documento que, si bien es muy importante para la investigación de las autoridades colombianas para determinar si hubo o no la compra de Pegasus, no tenía como requisito que fuera publicado íntegramente para el avance del caso. El presidente Petro entrega incluso detalles seriales de toda la información, el banco incluso a través del cual se habrían hecho las transacciones. Entre otras cosas, incluso expertos como el exsubdirector de la UIAF y hoy jefe de sistemas de la Casa de Nariño, René Guarín, considera que el informe de la INPA no debió ser entregado en bruto al presidente Petro, sino que debieron haberle entregado un análisis de contexto y mostrándole pros y contras de la información de la inteligencia financiera contenida en el mismo, lo cual le correspondía al director de la UIAF, Luis Eduardo Ginás Chica. Hoy lo que se necesita es que la Fiscalía diga pronto si hubo o no compra de Pegasus.
En caso de que se haya dado, debe decir quiénes fueron los responsables, cuáles fueron las circunstancias de modo, tiempo y lugar y cómo se habría utilizado, en qué actividades, si se habrían hecho con orden o sin orden judicial. Y también debería haber una instrucción para que el Ministerio de Defensa, la Policía, la DIPOL en particular y la Dirección Nacional de Inteligencia entreguen una versión unificada y creíble a los colombianos sobre lo que pasó con Pegasus. Los bandazos con versiones que en un lado van en el sentido de que sí se compró y otros en el sentido de que no, generan muchas dudas sobre el episodio. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 33 minutos. Una de las polémicas del día corre por cuenta de una ambigua circular de la Superintendencia de Salud que reconoce los derechos de la población trans para acceder a los servicios en todo el sistema. Es la circular 11.5 del 20 de septiembre, tiene 23 páginas y en ella la Superintendencia le da instrucciones y órdenes a las IPS, las EPS, las farmacias y los puestos de salud de cómo se debe atender a la población trans, con medidas especiales para trans en las cárceles, trans indígenas o, por ejemplo, para trans gestantes embarazadas. Esas instrucciones van desde tener programas, protocolos y procedimientos que llama la circular deben ser para afirmación o reafirmación del género, también para reafirmación sexual quirúrgica, que es la cirugía del cambio de sexo. La circular también propone adecuar baños con género neutro para personas que no se reconocen ni hombres ni mujeres y propone además que las IPS puedan crear grupos de apoyo para que en ese proceso del cambio de género se pueda tener un acompañamiento incluso psicológico y que las farmacias, dice la circular, tengan medicamentos para el reemplazo hormonal y todo lo derivado para el cambio de género. Aunque eso ya es polémico en sí mismo, hasta ahí parecen apenas lineamientos de la Supersalud para garantizar la atención de la población trans. El problema apareció cuando la circular se metió con niños menores de edad. Está en la página 14, numeral H, se habla de infancias y adolescencias trans. La Superintendencia dice que la identidad de género inicia en la primera infancia y apoya esa afirmación en una sentencia de la Corte Constitucional del año 2022. Esa Corte dijo en su momento que los niños inician el reconocimiento de su género a los 3 años. Sí, 3 años, pero no dice que a esa edad ya se pueda considerar una persona trans y mucho menos que pueda acceder a procedimientos médicos para el cambio de sexo. Lo que dice la sentencia de la Corte es que desde los 3 años en adelante los niños empiezan a reconocer las diferencias de géneros que existen en su cultura, pero de ahí a que un niño a esa edad se pueda reconocer y deba ser atendido como trans, hay un camino muy largo que no lo dice la circular, como puede haberlo entendido el parlamentario del Partido Conservador que hace la advertencia. Los opositores a esta circular también dicen que abre la puerta a la esterilización y a cambios en las hormonas de niños y adolescentes y menciona el aborto, que debe estar garantizado también para la población trans. Conclusión, el superintendente Luis Carlos Leal tiene mucho que explicar de esta circular que hoy genera polémica. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 36 minutos. Dramática caída en el recaudo tributario. Pago de impuestos de empresas y personas que durante agosto sumó 16 billones de pesos, un 30% menos frente al mismo mes del año anterior y un 9.3% menos en el acumulado de todo el año, con 178 billones recaudados entre enero y agosto frente a los 200 billones que ya se tenían para esta misma época en el año pasado. Desplome en el recaudo que tiene a los propios funcionarios del gobierno echándose pullas entre ellos, algunos culpando a la gestión de la DIAN y sus cuentas alegres en las proyecciones de recaudo y otros como el propio presidente Gustavo Petro, tirándole todo el agua sucia a sus 2 ministros de Hacienda, José Antonio Campo y Ricardo Bonilla, a quienes señala de haber cometido un error administrativo. Al primero, a José Antonio Campo, por decretar en el año 2023 un alto porcentaje de anticipos del impuesto de renta del 2024, de donde proviene de hecho un 35% de todo el recaudo, y al segundo, a Ricardo Bonilla, de no repetir esa misma fórmula de Ocampo
con los anticipos de renta del año 2025 para que entraran a las arcas de la nación este año. Escribió al respecto el presidente Gustavo Petro hace unas pocas horas, abro comillas: puede criticarse a Ocampo o a Bonilla y por lo tanto a mí, pero este error administrativo trae unas consecuencias económicas positivas para este año, el año del despegue de la economía productiva de Colombia, cierro comillas. Opinión contraria a la que tienen economistas y centros de pensamiento como Desarrollo, para el cual esta dramática caída en el recaudo tributario obedece justamente a la caída de la economía colombiana, una caída que en los primeros 7 meses del año acumula de hecho un insípido crecimiento del 1.8%, que dista muchísimo del 3 o 3,5% que se espera de crecimiento sostenido, en tanto que para observadores como por ejemplo la gente del Banco de Bogotá, el gran problema con esta caída del recaudo tributario, que fue del 30% en agosto, es que Colombia está muy cerca de incumplir ya la regla fiscal, el máximo derrotero de seriedad en el manejo de las finanzas públicas. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:38 de la mañana. A menos de un mes de la COP16, la más importante cumbre de biodiversidad en el mundo, Colombia tiene cifras en rojo en materia de protección del medio ambiente. Son las cifras de deforestación de bosque, más de 100.000 hectáreas que están afectadas a pesar de los esfuerzos por protegerlos. La tala indiscriminada de bosques se concentra en un 81.5%. en los departamentos de Meta, Caquetá, Putumayo y Chocó. Los 4 departamentos reúnen 128.902 hectáreas de bosques que a hoy han sido talados. El dato confirma el pronóstico del Ministerio de Ambiente, que indicaba que aunque el 2023 había una leve recuperación, una disminución entre las cifras entre el 25 y el 35%, para el 2024 se temía lo peor, un aumento en más del 40%. Los datos que no son buenos fueron revelados por el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez en la sesión de la Asamblea de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los Países de América del Sur, que está esta semana reuniéndose en Barranquilla. Allí Rodríguez aseguró que desde 1990 se han deforestado cerca del 9.5% de la superficie de bosque en Colombia, lo que equivale a más de 6 millones de hectáreas, con una tasa anual de deforestación de 170.000 hectáreas. La situación más preocupante se registra en los parques nacionales naturales, donde se perdieron 13.570 hectáreas. Son 5 parques, entre ellos figuran la Serranía de Chiribiquete, Paramillo y la Serranía de la Macarena. Esta alerta, estas cifras preocupantes se suman a las alertas y a las cifras en rojos que también reporta la ONG Amnistía Internacional, que ha hecho un llamado especial a Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú para que protejan la Amazonía, que en menos de 4 décadas ha perdido por la deforestación e incendios forestales un área de bosque casi similar, casi tan grande a la extensión de Colombia. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida, una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Llegó la hora de fluir con el planeta Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4.
Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Mañana soleada en Bogotá, 6 de la mañana, 42 minutos. La temperatura es de 13 grados centígrados y pronóstico de tiempo seco para hoy en todo el país. Vamos a tener lluvias intermitentes en la medida en que termina el mes de septiembre. Ricardo, buenos días. Hola, Néstor. Feliz mañana para usted y para todos los oyentes a esta hora de mañana. Usted ha visto, ¿no? Tengo dos Ricardos. Entonces digo, Ricardo, buenos días. Y voltean los dos. Le va a tocar decir el bueno, el malo y el peor. No, el bueno y el mejor. Bueno. Orrego. No, mentiras. Es una broma. Es una broma. Sí, no puedo dejar esa sensación en el ambiente. Los dos son excelentes. Mejores seres humanos, periodistas, los mejores. ¿Qué te tomas? Y personas excelentes. Gracias, padre. Amigos míos. Brindo por ti. Gracias, Ricardo, buenos días. La información deportiva. Bueno, Néstor, de nuevo, feliz mañana. Lo de Nacional no despega, ¿ah? Lo de Nacional, además porque una cosa, usted puede ganar o perder en el fútbol. Perdió 1-0 a manos del Bucaramanga, fue el último partido de la fecha 11, un lindo marco. El estadio de la Ciudad Bonita mantiene ese fervor, ¿no? Esa estrella que ganó ha mantenido la ilusión de los aficionados que llenaron el Alfonso López, bueno, el Américo Montanini, realmente ahora, recién nombrado después del título. Y el tema es que a Nacional le están dando con todo porque Efraín Juárez, su técnico mexicano, alineó a los parranderos. Pero eso es culpa, Ricardo, ¿es culpa del técnico que puso a los de la fiesta de Valledupar o es culpa de las directivas que anunciaron que sancionaban a los de la rumba y los de la rumba jugaron anoche? Sí, yo creo que es una cadena. Incluido Chipi Chipi, sí, ¿no? Claro, no, es que Chipi Chipi fue titular, Campuzano, Dairon Asprilla, luego entró Tatay Torres, en fin. El tema pasa de castaño oscuro porque, mire, Nacional viene de tumbo en tumbo, de error en error, de darse contra las paredes. Y parece que este nuevo proceso, el de Repeto, no duró nada y el de Juárez, yo no estoy condenando al técnico mexicano, pero lo cierto es que no ha comenzado correctamente. Le va mal. Una incoherencia. Le fue mal a Repeto, sí. Era brasileño. Uruguayo. Le está yendo mal a Juárez, mexicano. Sí, no ha podido arrancar. Le está yendo mal a Farías, venezolano, ¿cierto? Con el Junior de Barranquilla. Sí, señor. Quiere decir, van a rodar cabezas en el fútbol. Además son clubes grandes, históricos, que no soportan, que no aguantan procesos, que lo que necesitan y sus hinchadas reclaman son resultados ya. Inmediatos. Ya viene Ricardo Rego con la información deportiva, 6:45. Padre, buenos días. Buen día, Néstor, como siempre con ánimo, con fuerza, con ganas. Iniciamos este día. Yo siempre les invito a provocar las mejores emociones. Uno no se puede levantar a pensar que todo está mal, que nada funcione, no. Haz un momento de esos de introspección, de experiencia espiritual si tienes y busca paz interior 6:45 el tema de hoy, padre. Hoy quiero hablar de manipulación. A mí me gusta hablar de manipulación cuando, mire, encontramos discursos que nos ponen a escoger entre lo malo y lo peor. Eso es manipulación. Cuando nos recortan situaciones y nos las hacen ver como si fuera el todo, eso es manipulación. Y como usted me va a preguntar, la coyuntura. ¿A quién se refiere? Me estoy refiriendo a la sociedad. Mire, pasa en las redes sociales, pasa en los políticos, pasa en la manera como se trabaja la información. Es decir, es un tema que hay que pararle bolas, porque nos vamos metiendo todo en una bola de nieve y esa vaina va corriendo. Padre, lo que pasa, para ser sincero, es que cuando hablamos de manipulación, sí, señor, de inmediato volteamos a mirar a los políticos. Sí, y no digo de uno u otro. No, los políticos son por naturaleza nacionales e internacionales manipuladores. Lo que pasa es que se ha ido agravando el tema de la manipulación. Antes había unas personas que llamábamos estadistas, que entendían el país, en las que confiábamos. Ahora los políticos, desafortunadamente, pero nos equivocábamos, ¿no? Ese no es un fenómeno nuevo. Nada de las cosas que ocurren son fenómenos nuevos. Están agravados por el tema del avance de las tecnologías de la comunicación, por las redes que sociales, pues multiplican su impacto, pues pero Héctor, de una manera increíble. ¿Usted cree que siempre ha sido así, Héctor? No, que no hay un ejercicio de verdad, pero las redes sociales, padre, han exacerbado
la facilidad con que se manipula. De eso no tengo ninguna duda. Esa es la verdadera diferencia, claro. Entonces, y además también que las redes sociales le dan pues eco a muchas más personas. Muchas más personas tienen la posibilidad de meterse en esas discusiones o de enviar mensajes que tergiversan, pero que algo manosean, como es un poco la definición, por ejemplo, de manipulación. Ver, Héctor, algo va de Indalecio Liévano, que era uno de esos prohombres, Alfonso Palacio Rudas, el cofrade. Algo va de unos señores, sí, para no hablarle de expresidentes, de Lleras Camargo, por ejemplo, Alberto Lleras. Sí, sí. De eso que teníamos, que eran personas sin odios a la manipulación de hoy, que es basada en resentimientos, en odios. Sí, pero mire usted que son excepciones. Le costó trabajo conseguir los 3 nombres que yo comparto plenamente. Todos son personas pues que fueron bastante leales con el debate público, digamos. Pero a mí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención unas investigaciones que ha hecho. Le podría dar otros nombres. Y dígame hoy quién, Héctor, está libre de tirar la piedra. Pero le iba a mencionar. Le iba a mencionar, por ejemplo, los discursos de Jorge Eliezer Gaitán, que son tan alabados por nosotros los liberales. Y la verdad, hay unas investigaciones que muestran cómo pues están llenos de exageraciones, de mentiras, incluso de racismo. Y bueno, ¿cuántas veces se han alabado los discursos de Jorge Eliezer Gaitán? Mi papá los tenía en su casa y yo trataba de aprendérmelos de memoria. Sí, pero en cualquier caso, padre, usted encuentra ejemplos en el pasado. Sí, claro. Usted no encuentra ejemplos en el presente. ¿Quién de los políticos de hoy no manipula? Y todos, le digo. La mirada fácil es al señor presidente. No, pero no es esa mi intención, es una mirada completa. Todos, Néstor, todos son unos manipuladores y desafortunados. Y utilizan, Néstor, la difusión de mentiras falsas o de información falsa para llegar a un argumento haciendo sentir, digamos, que la gente puede pasar algo malo, puede ocurrir algún desastre si no le creen. Y esa manipulación, la única forma de desenmascararla es desenmascarando las noticias falsas, la falsa información que nos decía ahorita Héctor, que vienen esos mensajes o las exageraciones de ciertas cosas que podrían llegar a pasar y por medio del cual están manipulando a la población. Es que, padre, manipulación de lo que usted va a hablar es, por ejemplo, crear una narrativa, ¿cierto? Sí. Manipulación es decir, hay un helicóptero y decir, esa es la nueva forma del fascismo en Colombia. Mire, Néstor, manipulación, el libro desafortunadamente vivimos con la manipulación un poquito más cerquita de lo que creemos, ¿verdad? Ya viene el padre Linero, Néstor, hablando de manipulación. Señor Luis Ernesto. El nuevo libro de este historiador famoso, Harari, se trata justamente de eso, de demostrar que la manipulación es tan vieja como la humanidad misma, que quienes gobiernan las naciones son los que cuentan las historias, los que son capaces de crear grandes relatos que, aunque sean ficticios, que aunque no tengan ningún sustento en la realidad, puedan liderar esos procesos. Entonces, aquí lo único que ha cambiado son las tecnologías de la información, desde las piedras en las cuales grababan los libros de quién pagaba impuestos y de quién tenía tierra, hasta hoy la inteligencia artificial. Así se llama el libro de Harari, efectivamente, es cierto. 6 de la mañana, 50 minutos. Me dice un oyente, padre, sí, aquí hemos tenido grandes oradores y grandes manipuladores. Claro. ¿No es verdad? Claro. Y no doy nombres porque son de todos los lados. Héctor se atrevió a dar uno que normalmente tenemos en el Curubito. Como mito, sí. Sí, y que yo particularmente también he estado leyendo esas investigaciones. Claro, no, porque es fácil decir Laureano, por ejemplo, que se... ¿Te acuerdas cuando hacía unos discursos que mucha gente decía, no, eso es exagerado, ahí se eso demuestra es mentira? Que es de lado y lado, no solamente de un aspecto político. No. Y los populismos están basados en eso. Vienen amarrados a la manipulación. Entre otras, los que han estudiado a fondo a Gaitán dicen que tenía una debilidad, una cercanía política, incluso ideológica, a Mussolini, porque él estudió en Italia, es decir, tenía un germen que estaba vinculado mucho más a lo que hoy se dice que combate. Y Alzate sobre todo en los gestos, ¿no? El lenguaje gestual
pues de Gaitán tenía algunas cosas de las de Mussolini, no tanto necesariamente en la ideología, pero el lenguaje gestual sí. Pero Néstor, aquí la pregunta siempre es, ¿y qué pasa con la audiencia? O sea, el receptor del mensaje, porque claro, hay un señor que se para y dice unas exageraciones y unas cosas absurdas y tal, y la pregunta es si quien oye esa información, quien recibe ese mensaje, tiene la capacidad de discernimiento para identificar que evidentemente le están manipulando, Héctor, le están distorsionando la verdad o no. Porque mire usted, hay un ejemplo que me parece interesante, Néstor. La respuesta es no, pero todos estos, no, yo sí confío mucho en Héctor, en todos el estos del engaños se nutren es de la ingenuidad, de la ignorancia de quien recibe el mensaje. Pero entonces, yo confío mucho en el que recibe el mensaje. No confíe. Mire usted, le voy a dar un ejemplo de estos días. Todos han estado, digamos, de acuerdo en que Donald Trump perdió de lejos el debate con Kamala Harris. Sí. ¿Y por qué lo perdió con tan amplio margen? Porque dijo dos mentiras pues que nadie le creyó. Dijo las mentiras de que los demócratas mataban los niños recién nacidos, digamos, por ser pro aborto, esperaban que nacieran y 1 o 2 semanas después los asesinaban, y que se comían los gatos los haitianos. Esas dos mentiras, a mi modo de ver, fueron realmente el gran error de Donald Trump, de creer que la gente que era capaz y que Héctor, podía decir cualquier mentira y que la gente se la creía. No, es que las noticias, las mentiras se las creen. ¿Quién va ganando hoy? ¿Está Juan Camilo en Washington? ¿Quién va ganando hoy las encuestas en Estados Unidos? Donald Trump. Mire las últimas encuestas, 50-46. Las mentiras no cuestan. Los mentirosos se encuentran en las audiencias de hoy público para recibir sus mentiras, desafortunadamente, padre. Así que la manipulación es terreno fértil. Claro. Como dice un amigo mío, el costo es la verdad. Claro, Néstor, pero es que hemos creído siempre que entre más información haya, pues más probable es que la verdad surja en medio de tanta información y del acceso que tenemos todos a la información en un teléfono celular que puede tener la información de todas las bibliotecas del mundo, pero la verdad y la realidad es otra, y es que como la verdad es tan costosa de producir, de encontrar, porque hay que investigar, porque además es compleja, la realidad no es tan sencilla como quisiéramos y a veces dolorosa, pues siempre termina ganando la ficción, porque la ficción es barata de producir, no me toca investigar nada. Evito el dolor, digamos, puedo contar cualquier ficción con los matices y con el fin feliz que quiera o los personajes que yo quiera construir. Y adicionalmente, pues no es dolorosa. Entonces, la probabilidad que tengamos en medio de este exceso de información de encontrar la verdad es cada vez más difícil. Sí, lo que pasa, padre, es que cuando usted habla de manipuladores, de inmediato tiene que pensar quiénes son los manipulados, sí, claro, y por qué se dejan manipular, o por qué nos dejamos manipular, o por qué intentan manipularnos, o por qué triunfa la manipulación. ¿No es Néstor, Donald Trump habló de los haitianos que se comían las mascotas porque sabe que un discurso similar, el de que los mexicanos llegaban a violar mujeres, fue lo que disparó su campaña en el 2016. La gran diferencia ahora es el algoritmo. El algoritmo es el populismo, es la manipulación como negocio que llega a toda hora, porque los algoritmos en las redes sociales impulsan lo más pasional y las medias verdades, porque las medias verdades están atadas a posiciones que le gustan más a unos y a otros. Y lo otro que favorece son los momentos históricos. Este es un momento histórico de enorme incertidumbre. Las viejas instituciones del siglo XX se están viniendo abajo. Hay un cambio latente que va a ser enorme, pero no sabemos mucho hacia dónde vamos. Y en esos vacíos es que prosperan los charlatanes y los argumentos más manipuladores, como los de Trump. Le agrego, Álvaro, sus seguidores, que cuando los charlatanes encuentran unas personas que en teoría no son charlatanes que los defiendan, la charlatanería se vuelve aún más peligrosa. 6:56 a.m, hablando de Trump, que los oigo mucho mencionar el ejemplo de Trump. Miren más cerquita, no necesitan mirar a Estados Unidos cuando hablan de charlatanes y de manipuladores. En Washington, Juan Camilo, ¿cómo están las encuestas hoy? Estamos a un mes largo de las elecciones presidenciales. Néstor, Héctor mencionaba dos mentiras, yo le añadiría
otra mentira. Él decía la de los demócratas que asesinaban bebés, la de los haitianos que se comían a las mascotas, y la otra gran mentira que ha venido sosteniendo desde las elecciones del 2020 es que no perdió, que ganó la elección. Y sí se las creen esas mentiras, y sí se ve reflejado en las encuestas. La más reciente, de hecho, es una encuesta del New York Times que está discriminada en 3 de los 6 estados que son fundamentales para ganar la elección, porque recordemos que aquí en Estados Unidos no se gana la elección el candidato que necesariamente tenga la mayor cantidad de votos, sino el que gane en unos estados clave. Arizona, Trump le lleva 5% de ventaja a Kamala Harris, una intención de voto del 50% frente a la de Harris, que es del 45%. Carolina del Norte, Trump tiene una intención de voto del 49%, Harris del 47%. Georgia, otro estado fundamental, donde de hecho Biden ganó hace 4 años, en Arizona también había ganado Biden hace 4 años. Trump tiene intención de voto del 49% y Harris del 45%. Ya en voto nacional la elección es más apretada, pero sí es cierto que en esos estados fundamentales Trump está sacando una ventaja importante, Néstor. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 58 minutos. En la vida cotidiana, tanto en el ámbito privado como en el público, es común encontrarse con manipuladores. Usted debe pensar en quién. No podemos caer en la facilidad de decir este o aquel. Cada uno sabe a qué se refiere. Cada uno sabe a quién tiene que mirar de los que conoce o de los que está cerca. Los manipuladores buscan controlar o influir en el comportamiento, emociones o creencias de otros, generalmente con el objetivo de obtener un beneficio personal. Se trata de individuos que intentan dirigir la vida de los demás para lograr sus propios intereses. Algunos lo hacen de manera directa, imponiéndose mediante órdenes amenazantes o formas claras de coacción. Otros, sin embargo, actúan de forma más sutil, aprovechándose de las vulnerabilidades emocionales, psicológicas que tienen los seres humanos, lo que hace más difícil detectar. Por eso es fundamental mantenerse alerta y ser crítico ante estas manifestaciones. Hay líderes que creen que su misión es manipular a los demás, haciéndolos actuar según lo que ellos consideran correcto. Incluso, si sus intenciones son buenas, su conducta sigue siendo éticamente reprochable. La manipulación se manifiesta de diversas formas sutiles, como hacer sentir culpa a la otra persona por sus acciones o por no cumplir con los deseos del manipulador. A menudo, el manipulador se presenta como víctima de la situación para generar empatía y conseguir lo que quiere, aunque sea él mismo quien ha creado el conflicto. Otra táctica muy común es hacer que la persona dude de su propia percepción de la realidad. Lo que usted está viendo no es cierto, lo que usted está creyendo no es cierto. También es frecuente que se ofrezcan alternativas negativas, amenazando con consecuencias si no se cumplen esas expectativas. Entonces, siempre nos dan posibilidades, una peor que la otra, para tener que elegir la que ellos quieren. Asimismo, algunos cumplidos o, piropos exagerados para ganarse la confianza de la otra persona y poderla manipular. Para enfrentar a este tipo de personas es esencial identificar los propios valores, los límites y las propias necesidades, lo que nos permite actuar con firmeza. Además, es importante confiar en la intuición. Si algo te resulta extraño o incómodo, presta atención a esa sensación, investiga, busca, dale peso a lo que sientes. Sé crítico y comunica claramente tus límites. No dejes que nadie pase por encima de ti. Desarrolla autonomía. Y para ello, investiga, estudia, entiende lo que el otro está diciendo, para que así puedas satisfacer tus propias necesidades, recordando que nadie, ojo esto, nadie